quería contarles que va a haber una yapa por una cuestión que sucedió a último momento. Resulta que uno de los oradores que está de Arbusta en España, como sabrán, bueno, con todo este tema de la pandemia, él tenía que salir un vuelo de urgencia para poder volver a Colombia. Él es el representante de Arbusta en el Cono Sur, y la verdad que a último momento me dice, mira, tomo ese vuelo, no sé cuándo nuevamente hay un vuelo hacia Colombia nuevamente, así que él no va a poder estar, pero como el tema amerita de Arbusta hacerlo un trabajo bien profundo, hasta hemos logrado que pueda estar en la yapa de este programa, vamos a decir así, para que trabajemos el modelo de Arbusta como bien público también, así que hoy no vamos a poder estar con él, pero vamos a tener la yapa esta, lo vamos a programar para que trabajemos específicamente el modelo de Arbusta. Bueno, también compartirles con todos la alegría de la cantidad de gente que está ingresando, y también lo vamos, en un momento se está transmitiendo por el Tribuno de Salta, Jujuy, y también por YouTube lo vamos a ir para toda la gente que también se fue inscribiendo. Y solamente contarles en un minuto que, bueno, este es el tercer módulo, como hablábamos. El primero hemos trabajado puntualmente la importancia de lo que era específicamente ciudadanía empresaria, que es uno de los ejes de comunidad empresaria, y todos los que no tengan el material hecho, porque se han incorporado ahora, pueden, lo vamos a mandar también por mail a los que lo soliciten. El segundo módulo que hemos trabajado es entramados, uno de los temas tan importantes en estos momentos históricos que está pasando todo el mundo acerca de este bien escaso que es reconocer al otro como un auténtico otro y poder encontrarnos en esto de entramarnos con otras personas como un bien también de calidad y desmantelar todas estas diferencias que están funcionando tan fuerte en estas épocas que estamos viviendo. Bueno, y aquí ahora tenemos también el tema de los módulos de bienes públicos, que como siempre lo va a estar coordinando Carlos March, un amigo de la comunidad de hace mucho tiempo, que nos acompaña, y también va a estar Sandra Meyer, que ya lo vamos a ir incorporando. Para que podamos aprovechar al máximo, la idea es que ustedes tienen algunas preguntas, pueden ir escribiéndolo allí en el chat, para que en un momento, tanto a Carlos como a Sandra, le podamos transferir las preguntas y podamos hacer un espacio conversacional de alta calidad. Bueno, también sería bueno que si alguno quiere ir escribiendo de dónde nos están viendo, hay gente de diferentes lugares, de fuera del país también, así que sería muy bueno en todo esto que vamos compartiendo. Y agradecerle una vez más el éxito de este programa, la cantidad de gente que hemos llegado, a través del Zoom y a través de los que fueron replicando este material, y nos notamos también que estos tres ejes, tanto lo que es ser ciudadano, empresario, los entramados y los bienes públicos, como ejes tan importantes que puedan ser compartidos por toda la sociedad. Yo no sé si estás, Carlos, ya en línea, Carlos March, sí, creo que estás, Carlito. Así que bueno, Carlos, nuevamente gracias, y todo tuyo a la audiencia para poder aprender de todo lo que nos das con tanta generosidad. Si estás, Carlos. Estoy, Isra. Bravo, excelente. Lamentablemente para ustedes estoy. Así que, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y ya es como casi un clásico, se está convirtiendo estos encuentros cada 15 días. Así que este es el último. Y vamos a compartir otro concepto que desde el punto de vista, bueno, personal y de las organizaciones que integro es fundamental, que es este concepto de bien público. Voy a hacer uso de la tecnología y compartir pantalla. Es una presentación media larga, así que voy a dar y como siempre hacemos, después le damos espacio a Sandra y después retomo y después abrimos
el espacio de intercambio. Voy a cerrar esto. Ahí vamos. Voy a poner en modo presentación. Ahí va. Bárbaro. Bueno. Primero, compartir el concepto de bien público. Por lo general, ligamos el concepto de bienes públicos a todo aquello que gestiona y administra el Estado. Eso, digamos, es una definición que parece que queda corta ya frente a la complejidad de la sociedad y de las comunidades en las que vivimos. Por lo tanto, nos gusta esta definición, que de alguna manera la fue construyendo Bernardo Toro, muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado, que lo define como todo bien o servicio que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad y aporta a la construcción de un proyecto ético. Esa sería la definición de bienes públicos. ¿Y qué es un proyecto ético? Es la capacidad colectiva de una sociedad de elegir lo que conviene a la vida digna de todos. Por lo tanto, en definitiva, si juntamos las dos definiciones, un bien público es todo aquello que nos permite generar acceso a una oportunidad de garantizar vida digna. ¿Se acuerdan que los otros dos conceptos a los que hacía referencia Isra los habíamos enmarcado en el paradigma del cuidado, que también es un desarrollo actual elaborado por Bernardo Toro y por el ex sacerdote Leonardo Boff? Ellos definen 5 niveles de cuidado. Y el cuidado del extraño es el que se centra a través de la generación de bienes públicos de calidad, ¿no? La manera que tenemos de dar extraño es a través de generar de un hospital y ayuda a que ese hospital pueda funcionar en estándares de calidad, está construyendo las condiciones para ayudar a extraños, a gente que ni conoce, nadie sabe quién va al hospital, no son amigos nuestros los que van a los hospitales, y estamos generando las condiciones para cuidar al extraño. Entonces, un bien público fundamental es obviamente la democracia, y la democracia tiene dos connotaciones fundamentales. Uno es un modelo, una cosmovisión que nos permite colaborar con extraños, ¿no? Es decir, el andamiaje del Estado de Derecho, montado sobre derechos y obligaciones, nos permite construir las condiciones para poder colaborar entre extraños. Y lo segundo que nos permite la democracia es poder resolver conflictos de manera pacífica, ¿no? sin matarnos. Entonces, el sistema democrático en su organización binaria nos permite colaborar entre extraños y resolver conflictos o diferencias de manera pacífica. Entonces, lo que intenta mostrar este cuadro son 4 modelos de democracia. En los ejes verticales lo que tratan de describir es a la sociedad civil, una sociedad civil organizada, con incidencia, u una organización civil fragmentada, donde tiene poco impacto. Y los ejes horizontales se refieren al Estado, a las condiciones de institucionalidad, básicamente. Tenemos institucionalidades fuertes, institucionalidades respetan las reglas de juego y las instituciones son fuertes, y por otro lado tenemos una institucionalidad débil, totalmente capturada del delito o por la, ¿no? Casi una parainstitucionalidad, dos paralelos. Entonces, estos delimitan 4 escenarios. El primero, que articula una sociedad civil empática, consistente, fortalecida, con capacidad de incidir, con un Estado, con una institucionalidad inclusiva,
es lo que genera las condiciones de Estado de Derecho y la democracia se torna un proyecto ético. Esto que hablábamos recién. Cuando la institucionalidad sigue siendo dentro del marco de la ley, pero se convierte en institucionalidad excluyente y la sociedad civil absentada, pasamos de un Estado de Derecho a la corporativización de la sociedad, ¿no? Es decir, corporación puede ser no solamente una empresa, la corporación sindical, la corporación política, la corporación de las ONGs. Cualquier estructura que empiece a sectorializar a la sociedad. Pasa esa democracia entendida como proyecto ético a una democracia entendida como un proyecto moral. La diferencia que hay entre es que, como decíamos antes, un proyecto ético es un proyecto colectivo que tiene en el centro a la dignidad humana y el proyecto, una cuestión de poder. La moral son define el poder para definir esas reglas de juego. Entonces, cuando el de la sociedad es la que define reglas de juego, lo que se generan son normas, son justamente reglas de juego que excluyen al resto de la sociedad, ¿no? Porque ese segmento para definir la regla de juego, obviamente, una regla de juego en beneficio propio que no necesariamente integra a la totalidad o a la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, por eso es el concepto de institucionalidad excluyente, ¿no? Es decir, la moral deja afuera, reúnen el poder para poder definir o ser parte de la definición de un, por ejemplo, hasta el año 1813 en Argentina era moral tener esclavos. El proyecto de democracia moral. Ahora, ¿qué pasa cuando la institucionalidad se convierte en parainstitucionalidad? Bueno, allí aparecen otros dos formatos de democracia. Tenemos una sociedad civil desactivada, digamos, y una institucionalidad basada en el delito o capturada por el delito, se generan las condiciones de corrupción estructural. Recuerden, la corrupción estructural, básicamente hay una fórmula que la describe, que es M más D menos T, es monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Esa sería la fórmula de corrupción estructural. Monopolio en el ejercicio de discrecionalidad en la aplicación de los bienes públicos, y se resta transparencia, digamos, condiciones en donde la sociedad tenga control sobre la gestión pública. Entonces, Carlos, sí. Carlito, un segundo, si apagas tu cámara y Okay. por el ancho de banda tuyo, está saliendo muy entrecortado. Ahí va. Ahí lo apagué. Vale. A ver si va mejor. Dale. Y si no, me cambio más cerca del módem para ver si evitan ver. Cuando la corrupción captura las instituciones, la democracia se convierte en un proyecto de delito. Y la captura de las instituciones es, por lo general, en democracias a través de los sistemas electorales. Asociaciones ilícitas capturan de manera legítima el poder, el Estado, que es en definitiva la herramienta que se da a la sociedad para distribuir, generar y custodiar bienes públicos, y transfiere ese sentido del Estado colectivo en beneficio individual o corporativo, siempre a través de acciones en el marco de la ilegalidad y la corrupción. Y el último modelo que se construye desde la parainstitucionalidad, donde además de delito ya hay violencia, y tenemos una sociedad no solamente desactivada, sino también amenazada, genera la cartelización, y la democracia termina siendo un proyecto de impunidad. Aquí se combina, digamos, el delito que captura al Estado desde adentro con el delito organizado que lo captura desde afuera. Ustedes saben que la manera de que tiene el delito organizado de garantizar las condiciones de impunidad para poder desarrollarse pasa básicamente por tres acciones, ¿no? Capturar a través de sobornos y de presión y de amenaza,
el estamento político, al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad. Ese es el canal, digamos, que garantiza impunidad. Entonces, cuando se generan este tipo de condiciones en una democracia, se desvirtúa absolutamente a la misma y deja de ser un proyecto ético para convertirse en un proyecto de delito más violencia. Entonces, en estas sociedades, como decíamos, cada vez más complejas, es una ilusión pensar en una democracia pura, en donde, por ejemplo, Argentina, 40 millones de personas, apelemos a construir un proyecto ético, si bien es lo que debería suceder. Pero por lo general, en las sociedades complejas y tan numerosas como las que habitamos, conviven estos 4 modelos de democracia, y el gran desafío que tenemos para construir bienes públicos desde el Estado es ampliar justamente el cuadrante que está en verde, ampliar la capacidad que tiene una sociedad de operar en Estado de Derecho y de generar un proyecto ético, y achicar las posibilidades que tienen las corporaciones de generar democracias excluyentes, y obviamente acotar las posibilidades que tiene el delito de capturar el Estado y convertir a la democracia en proyectos de impunidad. Entonces, este cuadro básicamente lo que intenta mostrar es que cuando uno está pensando en cómo fortalecemos bienes públicos, hay una parte de la sociedad que claramente se va a sumar, pero no necesariamente toda la sociedad va a estar encuadrada en este objetivo, no va a tener el incentivo de construir bienes públicos para la construcción de proyectos éticos, y por supuesto en esos contextos de hostilidad, entender esos contextos de hostilidad es fundamental para poder desarrollar proyectos de generación de bienes públicos de calidad. Voy a avanzar. A ver, ahí va. Estaba explicando básicamente que la democracia es un proyecto, es un modelo binario que nos permite cooperar entre desconocidos y resolver conflictos de manera pacífica, por medio de leyes, que estas leyes y estas normas regulan derechos y obligaciones, que garantizan Estado social de derecho, y que el Estado social de derecho permite asegurar dignidad humana. Esta sería como la secuencia de una democracia binaria. Estoy terminando de escribir un libro que se llama La democracia bipolar, que justamente lo que hace es contrastar este modelo de democracia binaria, de democracia organizada a través de estos 2 elementos, encontrando elementos disruptivos a esta democracia binaria que justamente la convierten en una democracia bipolar en el sentido de la disrupción, ¿no? Es decir, un modelo es un modelo disruptivo disrumpido. Entonces, básicamente 2 elementos que se plantean en este punto de la bipolar. Uno es qué distorsiones está haciendo el sistema democrático, entendido como democracia binaria, y ahí encontré 12 distorsiones distintas, y ahí están desarrollados, y lo segundo es la irrupción de la tecnología. El problema no es que la tecnología irrumpa en la democracia, sino que lo haga sin valores que la organice. Entonces, básicamente el texto aborda estos dos elementos que condenan a la democracia binaria en una democracia bipolar. Lo estamos ahí terminando de ajustar y saldrá en un par de meses. Digo para aquel que le interese. Bueno, hablaba de democracia en contextos hostiles, ¿no? Uno sin la corrupción y el delito, uno de los elementos que generan contextos hostiles, y otro es la inequidad, y a mí me interesa muchísimo quedarnos para reflexionar, y después le paso la palabra a Sandra para después terminar con algunos otros conceptos. Pero este punto me parece fundamental por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Uno de los contextos hostiles se genera a partir de la inequidad. Argentina tiene inequidad estructural, y se puede expresar como en tres formas, ¿no? Es decir, la marginación habla de sectores que están en los márgenes, incluso están en los márgenes geográficos.
¿no? Es decir, las urbaciones de las grandes ciudades básicamente se fueron construyendo y allí fueron a parar los bolsones de pobreza, las villas, los asentamientos. Entonces, así arranca la inequidad estructural, con una marginación donde se esconde a la pobreza, pero hay un Estado, ¿no? Estás al margen, todavía no te caíste de la hoja, el Estado llega todavía con ciertos servicios para poder atender ciertas necesidades de los sectores vulnerables. El segundo formato de inequidad es la exclusión. Allí ya te caíste de la hoja, y de vuelta, ¿no? Se sigue hundiendo la pobreza en los márgenes y la diferencia es que ya el Estado no llega, a la diferencia de la marginación, donde sí todavía hay presencia del Estado. Y el tercer fenómeno que se empezó a lograr escala a partir de mediados de los 90 es la insularización. Este es un concepto tomado sobre todo de quienes diseñan el circuito del transporte público. Cuando está mal diseñado el circuito de transporte público, los sectores vulnerables empiezan a quedar aislados, porque no llega el transporte y la gente no se puede movilizar, o tiene que caminar 20 cuadras para llegar a una parada de colectivo o una estación de tren. Entonces, esta insularización, este aislamiento, la insularización viene de insular, de isla, lo que va generando son islas de pobreza estructural que ya directamente no se esconden en las conurbaciones, porque ya las conurbaciones también están totalmente pobladas. Entonces se empiezan a generar bolsones de riqueza y de pobreza que comparten el mismo espacio, y digamos, no hace falta ir de los lugares donde vivimos, porque cada vez este modelo se está expandiendo más, en donde lo que divide un asentamiento de un barrio privado es un paredón. El problema que tiene la insularización es mucho más, o es igual grave que esconder la pobreza, porque la insularización lo es incorporar la pobreza a lo cotidiano, ¿no? Es decir, de alguna manera terminamos aceptando a la pobreza. Ya no, por ejemplo, no nos llama la atención que una esté revolviendo el container de basura. El llamado cartonero es una actividad que, si nos ponemos a pensar a dónde queda el nivel de dignidad humana, personas revolviendo vivir. Eso es lo que genera la insularización. Empezamos a convivir con la pobreza y la entramos a naturalizar, ¿no? Entonces, como la marginación y la exclusión lleva y esconde a la pobreza, la insularización la termina convirtiendo en algo cotidiano. Y acá hay un cuadro que se liga con el tema de bienes públicos y que tiene que ver con 6 características que tiene la pobreza estructural. Partiendo de lo siguiente, es imposible combatir la pobreza individual porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Por lo tanto, las políticas públicas del Estado no deberían atender no deberían poner foco en la pobreza individual, sino en justamente lo que genera inequidad estructural. Si mejoramos las condiciones de inequidad estructural, estamos mejorando las condiciones de pobreza individual. Al revés, es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué notamos? Pobreza, inequidad estructural. El primer punto tiene que ver justamente con bienes públicos de baja calidad. Cuando tenemos bienes públicos de baja calidad, estamos generando condiciones de inequidad estructural. Cuando en un hospital las personas tienen que hacer colas de 8 horas para poder ser atendidas, o pedís un turno y te lo dan para dentro de 2 o 3 meses, estamos hablando de que no hay bienes públicos. Entonces, esa es la primera condición para la pobreza, para la inequidad estructural. La segunda inequidad o condición de inequidad estructural es una institucionalidad pública débil, lo que hablábamos en el cuadro, ¿no? ¿Qué es una institucionalidad? La institucionalidad es la capacidad que tiene
una sociedad de a través de sus normas y sus instituciones sostener en el largo plazo soluciones a sus problemas y a sus dilemas. Cuando decimos que un país tiene baja calidad institucional o debilidad institucional, estamos hablando de que es una sociedad que no tiene capacidad de sostener soluciones en el largo plazo. Y cuando se cambian las reglas de juego permanentemente, quien más sufre el cambio de reglas de juego son las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. No, a mí si me sacan un subsidio, dejaré de comer sushi, pero no dejo de comer. En cambio, si se le saca a una persona de un segmento vulnerable un subsidio, esa persona lo más probable es que tenga que dejar de comer. Entonces, los cambios permanentes de regla de juego impactan en aquel que no tiene espalda para poder enfrentar esos cambios. La tercera condición de inequidad estructural es el entramado social endogámico. Los sectores vulnerables tienen una cierta articulación, pero es una articulación dentro de la misma clase social, por lo tanto, no se genera este entramado social mixto, si se quiere, o que incorpora a distintos actores de distintas clases sociales, que lo que me permite ese entramado es generar movilidad social ascendente. Y el gran problema que tiene el entramado social endogámico es que no le permite, a través justamente de sus vínculos, a una persona en estado de vulnerabilidad, a través de sus vínculos, poder encontrar oportunidades para salir de esa condición de vulnerabilidad. Pobreza no implica no solamente no poder tener dinero en una cuenta bancaria. Uno de los indicadores de pobreza es justamente, digamos, no poseer un entramado social o no pertenecer a entramados sociales. La cuarta condición de inequidad estructural es la escasa organización colectiva o la incapacidad para poder organizarse. La calidad de vida colectiva, la incidencia en las políticas públicas se logra a través de organización colectiva. Por lo tanto, si un grupo social no tiene capacidad de organizarse, es muy difícil que pueda incidir en políticas públicas, en el presupuesto público para ser atendidas sus necesidades. El quinto factor es la falta de acceso a oportunidades, y esto básicamente es a través del deterioro del sistema público educativo. Ustedes saben que el sistema de educación lo que genera es equidad en el acceso a oportunidades. Después cada uno hará lo que quiera o lo que pueda con la oportunidad, pero el sistema educativo que, por ejemplo, tenía Argentina y que creó Argentina a través de la ley 1420 de acceso gratuito, universal, al sistema educativo fue eso, fue construyendo una clase media que no tenía tanto que ver con el poder económico de esa clase media, sino que tenía que ver con el acceso a oportunidades a través de un sistema educativo. Y el sexto elemento que genera condiciones de inequidad estructural es la informalidad de los bienes. Los segmentos vulnerables no quiere decir que no posean bienes. El problema es que no los pueden formalizar, es decir, tienen una casa que no la tienen escriturada. Entonces, no pueden pedir un crédito para desarrollar un emprendimiento productivo con esa casa porque no la tienen a su nombre. Entonces, ahí tenemos el sexto factor que genera inequidad estructural, ¿no? La informalidad de los bienes económicos de los segmentos vulnerables. Entonces, ahora bien, cada uno de estos factores tiene un correlato en la política pública. Entonces, si tenemos bienes públicos de baja calidad es porque hay corrupción estructural en la forma en que se administra el Estado. Si tenemos institucionalidad pública débil es porque hay discrecionalidad en el uso de esos bienes y tenemos funcionarios fuertes con instituciones débiles, ¿no? Funcionarios más poderosos que las instituciones. El concepto de servidor público se ha perdido absolutamente en el sistema democrático. Tenemos entramado social endogámico porque hay un deterioro del espacio público, y el sistema educativo, volviendo al ejemplo de la educación, es fundamental. Yo en la primaria fui a un colegio público del barrio, en donde iba, y en el barrio había una villa de emergencia en ese momento, y una fábrica, la fábrica Philips. Yo me crié en el barrio de Saavedra, ahí en el norte de la ciudad de Buenos Aires, y al colegio público a donde iba yo, iban chicos de la Villa Mitre, como se llamaba,
y iban los hijos de funcionarios de la empresa Philips, y todos convivíamos en ese espacio público que era la escuela, en donde el hijo del gerente de Philips se hacía amigo de el chico que vivía en el barrio Mitre. Entonces, ese espacio ese espacio público, como la escuela, como la plaza, en la medida que se va deteriorando, lo que está justamente es que yo resuelva la educación de mi hija enviándola a un colegio privado, a donde obviamente ya no va a tener con el chico del barrio Mitre. Entonces, lo que se genera, bueno, yo ya lo dije creo en este espacio muchas veces, ¿no? América Latina es la región más inequitativa del mundo, y uno de los factores de inequidad es justamente el sistema educativo, ¿no? Donde la clase media alta, que puede pagar calidad, después podemos discutir la calidad del sistema privado de educación, pero envía a sus chicos al sistema privado, y los que van quedando en el sistema público de educación son los segmentos más vulnerables, y son los segmentos que justamente no tienen capacidad para poder exigir políticas educacionales de calidad. El clientelismo, para ir al cuarto factor, es un modelo que destruye la organización colectiva, porque se centraliza en el puntero político, que es el que distribuye recursos, y atenta contra la organización. Falta de acceso a oportunidades tiene que ver con esto, con el fomento de la ignorancia a través del deterioro del sistema público de educación, y la informalidad de bienes públicos muchas veces tiene que ver con burocracias que establecen condiciones inaccesibles para bienes, o directamente impiden que el Estado llegue a formalizar los bienes de los segmentos más vulnerables por los estándares que piden para poder acceder a esa formalización. Y esto básicamente se revierte en gran medida a partir de la generación de poder ciudadano. Acá no me refiero a la ONG Poder Ciudadano, sino a la calidad de ciudadanía empoderada, que le permite a una unidad ejercer plenamente sus derechos, acotar la discrecionalidad de sus gobiernos y definir los estándares de la calidad de vida colectiva. Ese sería un ciudadano empoderado, un ciudadano con capacidad de incidir en los bienes de la comunidad en la cual opera. Yo, si quieren, me paro acá y pasamos y después retomamos conceptos que nos quedan por ver. ¿Te parece, Isra? Sí, Carlos. La verdad que lo mensaje que estamos recibiendo acerca de lo que vamos hasta ahora, muy importante, y si hay preguntas pueden ir haciéndola, así cuando retome Carlos puede ir contestando también hacia el final. Y ahora Javier, que es de Comunidad Joven, si está por ahí Javier Amuchastegui, para que pueda presentar a Sandra. ¿Estás por ahí, Javier? A ver si lo escuchamos a Javier. ¿Estamos ahí con sonido? No se te escucha, Javier. Estás muteado. Parece que no le está funcionando el micrófono, ¿no? ¿No? Bueno, lo presento yo, no hay problema. Sandra, bueno, la verdad que Sandra es una persona, y me emociona presentarla porque, bueno, ni sabía que le iba a presentar yo, pero voy a presentarla con lo que sé. Es una gran amiga de comunidad, es una persona que ha hecho de un acontecimiento de su vida tan importante, que lo contará ella, un acceso muy importante a un bien público, y nos va a poder compartir todo esto que está haciendo con su fundación, que lo va a presentar. Es cordobesa, y sobre todo es una persona que yo quisiera presentar como que sus conocimientos lo ha transformado en comportamiento. Así que Sandra, un placer poder compartir con vos, una hermana querida del alma y muy amiga de la comunidad, y escúchenla con mucha atención, que tenemos mucho
poder capturar de su... Bueno, buenas tardes. De verdad que conozco a muchos miembros de la comunidad empresarial. Hay unos coequiper de las brechas, como dice Carlos March. Así que para mí es un gusto compartir este momento con ustedes. Quería arrancar esta disertación con el título que tenía la placa que nos llegó a todos, ¿no? Una sociedad que no produce bienes públicos genera males colectivos. Y les tengo que contar que yo fui testigo presencial de ese mal colectivo. Perder un hijo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona, y desde ahí tu vida gira a 360 grados porque se empieza de alguna manera a caer, ¿no? Y aprendes a vivir con ese dolor, y todos los días de tu vida te vas reinventando para ir sobreviviendo. Mi hijo Juan fallece electrocutado queriendo ayudar a un anciano a cruzar la calle acá en Barrio Jardín. Él fallece el 24 de diciembre del 2009, y en ese contacto que quería hacer con una persona mayor, toca con sus deditos un cesto de basura. Ese cesto de basura estaba electrificado por un cartel luminoso que tenía unas riendas de alambre, que lo único que quería ese señor era que el cartel no se moviera por los vientos. Entonces, esa rienda de alambre fue un conductor de la electricidad al cual no tenía ninguna protección, ni en el cartel ni en el comercio. Entonces, yo siempre digo que esto no es un accidente, sino un siniestro, ¿no? Porque las cosas hechas bien, estas cosas no van a suceder, y cuando la avaricia descerebra a las personas, ¿no? Ese intento de a lo mejor ese comerciante vender más, hizo que Juan se quitara la vida, digamos, en este fortuito acto. La vida de mi familia se desmoronó, la mía también, pero a los días yo sabía que la muerte de Juan no iba a ser en vano, porque de alguna manera a los días nomás empezaron a abrir caminos. Es como si el universo me hubiera puesto adelante mío un montón de puertas que yo lo único que tenía que hacer era abrirlas. No estaba en la presentación, pero yo soy profe de educación física, y los profes de educación física somos hiperkinéticos la mayoría. Entonces toda mi vida fui una máquina de hacer, y en esta oportunidad era exactamente igual, y empecé a hacer cosas que no tenían por ahí sentido, no tenían pies o cabeza. Y en el mismo transitar que iba caminando, iba aprendiendo cosas que no eran de mi saber, desde la docencia. Y en ese transitar empecé a juntarme con un montón de gente que tenía el mismo sentir que yo, y la misma cosmovisión de transformar lo que estaba mal para el lado que estaba bien. Yo creo que es una decisión, y es un actuar al servicio, ¿no? De empezar a construir, pero yo en ese momento no sabía lo que quería construir, yo simplemente empezaba a hacer. Hoy soy la presidenta de la Fundación Relevando Peligros hace 10 años. Es una organización que trabaja en la prevención y en el cuidado de la vida, y apuesta todos los días a la participación ciudadana, solamente con una acción chiquita, individual y concreta, que es relevar peligros en la vía pública. Solamente con una foto, con una dirección,
pero tomar esta vía pública como una casa de todos. Entonces, tratar de ver en la participación ciudadana un compromiso de lo que se está viendo, y no como fue a Juan, que había una trampa mortal que sí o sí iba a fallecer una persona, a la cual le tocó a mi hijo. Entonces, la invitación de esta fundación es entrar a la página web www.relevandopeligros.org. En esa página nosotros podemos entrar con una foto, con la dirección, y el compromiso de esta fundación es gestionar ante las entidades responsables de este peligro en vía pública para que lo solucione y tengamos entre todos una vía pública segura. Las acciones individuales transforman una sociedad y un haber colectivo. Es tomar la decisión, yo como profe de educación física siempre digo el ejemplo, o bajamos a la cancha a jugar, o nos quedamos en la tribuna a ver el partido. Bueno, la invitación de esta fundación es ir a jugar a la cancha. Otra cosa que también hicimos desde la fundación fue escribir la ley 10.281 de seguridad eléctrica, que como sabrán todos es una ley que se aprobó por unanimidad en el 2015, es una ley que profesionaliza al electricista y regula todas las instalaciones eléctricas, tanto en inmuebles, en inmuebles por las casas o por los espacios de acceso público, y también en vía pública. Además, en este momento nosotros estamos trabajando fuertemente en el FONSE. El FONSE es el Foro Nacional de Seguridad Eléctrica, es una mesa de trabajo que estamos trabajando para una ley nacional de seguridad eléctrica, al cual ya ingresó a diputados, o sea que les quiero comentar esto, es la única organización fuera de Buenos Aires que está trabajando para la Ley Nacional de Seguridad Eléctrica. Es una organización que no solamente señala a las instituciones lo que tienen mal en la vía pública, sino también trabajamos en propuesta con diferentes instituciones y gestiones, donde compartimos el objeto, visión y misión de la Fundación. En este momento también estamos trabajando con el relevamiento de toda la postación para la empresa EPEC. Conjuntamente con 2 empresas privadas, llevamos adelante este trabajo, a la cual para la empresa EPEC va detrás nuestro, recambiando todos los postes que están en mal estado. Yo comparto y acuerdo con Carlos March cuando nos deja de llamar el tercer sector y nos llama la brecha, ¿no? Somos la brecha de alguna manera entre lo privado y lo público, pero yo estos días cuando me puse a preparar la disertación, yo digo, pero nos falta coser en esta brecha, y me puse como un ejemplo la campaña de la frazada, ¿no? Digo, todos tejemos ese cuadradito con mucho amor, pero si estos cuadrados no están cosidos entre sí, no llegamos al objetivo final, que es abrigar a alguien. Entonces, creo que tenemos como sociedad que empezar a coser estas acciones individuales o estas acciones de los terceros sectores, de las brechas, para formar un nosotros que haga uso y disfrute del bien público, pero del bien público desde la igualdad y la equidad, como estaba nombrando Carlos, pero también tanto con derechos y deberes, porque si hay algo que dice esta fundación, es el deber de ser ciudadano comprometido y responsable. Mi legado es seguir haciendo docencia. Antes la hacía en el patio como profe de educación física, y ahora me toca hacerla desde distintos lugares de gestión, con acuerdos, reglas, compromiso y responsabilidades. Pero cuesta mucho
cuesta mucho construir el bien común. Y ese bien común se llega solamente con la grandeza individual, donde cada uno deja de lado su interés particular o personal para darse al servicio de la comunidad o al servicio de la humanidad. Y todos nos preguntamos, ¿y cómo se hace esto? Y se hace con acciones buenas. Las acciones buenas son contagiosas. Las acciones buenas son como tirar una piedra en un espejo de agua. Siempre va a haber ondas que llegan a donde tienen que llegar. Les cuento esta anécdota porque a mí me dejó una huella muy grande. En estos 10 años, una vez me junté con un político donde mi exposición hacia él fue, hay que ir por la vereda de los valores, porque una vez que te cruzas a la vereda del frente del disvalor, no hay retorno. Y él me contestó que era muy difícil hacer eso. Y hoy, la verdad que él no está jugando en ninguna liga. Y eso a mí me reconforta, ¿no? Me reconforta porque soy una convencida que el maquillaje tiene un tiempo y caduca. Y para terminar, les voy a dar una reflexión que hace poquito que la armé y está colgada de la página web nuestra, que dice, los ojos del alma hacen ver la vida como una oportunidad única de trascender a la meta humana individual. Por eso pocos, algunos u otros, nos encontramos buscando el bien común. Yo voy a seguir trabajando desde la fundación u otro lugar donde tenga un desafío, un nuevo desafío, donde siempre voy a buscar el bien común, a construir una mejor sociedad, y este es el legado que me dejó mi hijo Juan, mi único hijo varón. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, te darás cuenta que en el chat la gente está muy conmovida con tu testimonio de siempre y con tantas ganas. Hay una pregunta, Sandra, de Fedora, que es de Tucumán, una amiga de Tucumán, Fedora Viviani, que pregunta si la Fundación Relevando Peligros está solamente en Córdoba o tiene proyección nacional. No, el proyecto, nuestra plataforma es para gestionar todos los peligros a nivel nacional. Nosotros obviamente trabajamos fuertemente en Córdoba, pero nuestra plataforma recibe y nosotros gestionamos en todas las partes del país. Bien. De todas maneras, Sandra, me gustaría que después vos puedas tipear allí, puedas poner las coordenadas de Relevando Peligros, así la gente puede entrar y conocer el proceso y también un espacio de contacto contigo, que yo sé que siempre estás presta a colaborar. También, gracias, Sandra, seguramente va a haber más preguntas para que podamos seguir explorando. Con respecto a preguntas que hay para Carlos, si estás ahí escuchando, Carlitos, hay una pregunta que dice, en este contexto de desigualdad e invisibilización institucional, de esa desigualdad que hablabas vos allí, Carlos, ¿cuál es el potencial de una ONG para contrarrestar la desigualdad y hacer intervenciones significativas en sociedades vulnerables y excluidas adrede por este sistema de gestión? Ninguna. De una ONG, ninguna. Del conjunto de la sociedad civil, creo que ahí sí podemos empezar a pensar un poquito en cómo generar incidencia. De hecho, Argentina se calcula, no hay una estadística rigurosa, pero que hay entre 80.000 y 100.000 organizaciones sociales. Eso va desde un club de fútbol a un comedor comunitario no formalizado, ¿no? Entonces, hay prácticamente cobertura de todas las
agendas que podamos imaginar desde la sociedad civil organizada. Ahora, la pregunta está perfecta, puede decir, si tenemos semejante masa crítica, ¿por qué no logra impacto y por qué estamos como estamos? Mi sensación es que todo lo que hacemos es necesario, pero nada de lo que hacemos es suficiente, y eso se debe, desde mi punto de vista, no sé, a 2 o 3 factores. Uno, tenemos, bueno, ya lo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Una cierta incapacidad para poder articularnos, y eso implica que justamente no podamos enhebrar una curva de colaboración entre las distintas misiones de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, no hay una articulación que nos permita llegar al territorio de manera integral, en donde lo que hace techo lo tome quien trabaja nutrición, y que después lo tome quien trabaja educación, y que después lo tome quien trabaja derechos cívicos, y así se va construyendo una ciudadanía que la encontrás viviendo en un asentamiento, y le generaste una mejor vivienda, y después le enseñaste a poder nutrirse correctamente, y después cómo acceder al conocimiento, empleabilidad, etc. Toda esa articulación que se podría construir de la sociedad civil no está construida, lamentablemente. Entonces los impactos son muy segmentados. Hay muchísimo impacto, pero todo separado. Y el segundo problema es la falta de articulación público-privada, que hace que justamente los proyectos de organizaciones sociales queden como proyectos de organizaciones sociales y no enriquezcan las políticas públicas. Que justamente ahí entro ahora. Quería hacer un comentario sobre lo que dijo Sandra con respecto a la organización y a su historia, y en todo caso después retomo este comentario porque ancla justo con lo que quería, con donde voy a arrancar en la presentación. Pero primero, me encantó el nombre de la organización, Relevando Peligros. Son como una especie de Waze de los vecinos, ¿no? Porque Waze es buenísimo el sistema, porque en realidad convirtió un GPS que antes te indicaba a cómo llegar, a por dónde llegar, asegurándote el mejor camino. Y esto básicamente tiene mucho de eso, ¿no? ¿Cuál es el camino más seguro para poder transitarlo? Así que buenísima el sentido de la organización, y buenísimo también que hayas convertido una tragedia personal justamente en un bien público. A mí me toca acompañar también una amiga con una historia muy parecida. Digamos, tenía un hijo con muchos problemas de adicción y se termina suicidando. Santiago se llamaba, y entonces empezamos, Mercedes se llamaba la madre, y entonces empezamos a pensar con Mercedes cómo convertir esta desgracia y darle sentido a la desgracia. Y entonces Mercedes resolvió convertir la casa donde vivía Santiago, que era en el barrio de La Boca, en un centro cultural para chicos de bajos recursos del barrio, y apenas lo abrió, empezó a acercarse gente, todo gratuito obviamente, y terminaron armando como 20 talleres, murga, porque La Boca mueve mucha murga, y ahora lo reconvertimos en un comedor. Y entonces esto, ¿no? Es decir, cómo sacá fuerzas de no sé dónde, porque la verdad es admirable, y esto, ¿no? Cómo le vamos dando sentido a las desgracias que nos toca vivir, y ese sentido tiene que ver con esto, con poner a disposición de la sociedad recursos, ¿no? Que pueden ser tangibles o intangibles, no importa. Digamos, en el caso de Sandra es esta organización, y en el caso de Mercedes fue una casa, pero el gran desafío es eso, cómo nos vamos construyendo desde los bienes públicos, incluso en las situaciones más tristes y dramáticas, como describía Sandra, que es la pérdida de un hijo. Entonces, dicho esto, vuelvo a la presentación, que es mucho menos emotiva, claramente, pero que ayuda, espero, a esos bienes públicos que vamos construyendo desde las vivencias de cada uno puedan fortalecerse, en el sentido que iba la pregunta.
y no sé por qué, por arte de magia, aparecimos acá, pero era donde quería llegar. Justamente una de las debilidades que tenemos en la sociedad civil, y por qué no impactamos a escala, es que en la construcción de bienes públicos, cada actor aporta distintas cosas, y significativamente el Estado aporta escala a la construcción de bienes públicos, porque con todos sus defectos, por ahora, el Estado es la herramienta que se ha dado a la sociedad para poder distribuir recursos comunes en escala. La sociedad civil aporta especificidad, como decía, hay organizaciones sociales para cada agenda, y las empresas, el sector privado aporta calidad, ¿no? El ámbito de la mejora continua, de la innovación, de la excelencia está en el sector privado. Entonces, una de las incapacidades que tenemos para poder impactar en escala, como mencionaba la pregunta, es justamente esto, que nos articulamos muy mal en qué puede aportar cada uno de los actores a la generación de bienes públicos. Si vemos este grafiquito, que es muy simple, si cada uno pudiese aportar lo que puede aportar a la generación de políticas públicas, estaríamos, pero muchísimo, muchísimo mejor. Y el último factor que creo que atenta, siguiendo y poniéndole ya punto final a la respuesta de la pregunta, es una lógica de hacer política y la lógica del prejuicio, ¿no? Me parece que una de las barreras que impide la articulación, justificada o no, no importa, lo estoy comentando en términos conceptuales, es el político siente que las organizaciones sociales le compiten el espacio, ¿no? El político opera desde una lógica que es el dueño de lo público, no un servidor público. Entonces, siente que si hay una organización aportando a la construcción de una política pública, este político pierde presencia, pierde imagen, tiene que compartir espacio, etc. Entonces, hay una lógica de hacer política, y esto no tiene que ver con las ideologías políticas, sino justamente con la lógica de hacer política, que también atenta contra esa necesaria articulación. Siguiendo con esto, hay un concepto que a mí me parece fundamental con respecto a cómo generamos cambios en la sociedad a través de bienes públicos, que es el concepto de innovar significado, ¿no? Es decir, Berganti es un profesor que ha desarrollado este concepto. Hay un libro que se llama así, Innovación de Significado, que es bastante interesante. Lo que plantea Berganti es que innovación de soluciones está lleno el mundo. Y desde las innovaciones mejorás ciertas condiciones, pero no vas a transformar. Lo que transforma el mundo es esto, es la innovación de significado, encontrarle nuevo significado a lo existente. Y él arranca con un ejemplo bastante terrenal, que es básicamente el termostato, ¿no? Es decir, una innovación de solución en un termostato sería pasar un termostato analógico a un termostato digital. ¿Cuál sería la innovación de significado en un termostato? Bueno, que ese termostato tenga sensores y que capte cómo regulé yo la temperatura de mi casa, y a partir de ahí nunca más yo me olvido de que tengo el termostato, porque el termostato empieza a regular solo la temperatura. Es decir, el concepto no es que yo domine el termostato, sino que el termostato domine la temperatura. Entonces, ese tipo de cambio de significado, justamente estábamos hablando de Waze, y el ejemplo que pongo acá, de vuelta, es el caso de Waze, ¿no? En donde un GPS que te aportaba información para llegar a un destino desconocido, termina convirtiéndose en un GPS inteligente que te marca el camino del arribo más rápido y seguro. Entonces, fundamental encarar frente a una iniciativa que intenta producir, mejorar, prestar un bien o servicio público, tener este concepto, ¿no? Es decir, ¿qué significado nuevo yo le quiero dar a ese bien público para que transforme la realidad? Esto ya está. Y acá, justamente, pongo un ejemplo ya no aplicado a un objeto o a una plataforma o a una aplicación como Waze, sino a un proceso de trabajo con, en este caso, los recicladores de Colombia, ¿no?
Avía, que es la fundación que yo integro, apoya, uno de los programas que tiene muy fuerte es apoyar lo que aquí serían los cartoneros, a los recicladores que van levantando los residuos sólidos de las ciudades. Y cuando arrancó ese programa, el cambio de significado que necesitábamos darle al cartonero era que pase de ser un lumpen en el sentido estricto de su definición, que quiere decir pobreza urbana. Ese es el concepto de lumpen, ¿no? Es decir, cómo convertíamos a una persona que la sociedad lo percibía como un producto de la pobreza, con todo lo peyorativo que tiene encasillar a alguien en el mundo de la pobreza, casi lo delito, y cómo mostrar ese rol que cumplía el cartonero o el reciclador como un servicio público. Y ahí se empezó a construir toda una narrativa y una acción basada en el tema de derechos, ¿no? Cómo ayudábamos a los recicladores a reclamar sus derechos. Y ahí hay todo un proceso que pasa del derecho reclamado al derecho reconocido y después al derecho ejercido, y eso implica distintas estrategias para poder acompañar a los recicladores en ese proceso. Pero en el caso de Colombia terminaron de reclamar derechos en la vía pública y acorralados en el basural a ser reconocidos como prestadores de servicio a través de una norma que les permitió licitar los servicios de recolección de residuos sólidos como si fuesen empresas prestadoras del servicio. Entonces, y se pasó a través de esa escala, del derecho reclamado al derecho reconocido al derecho ejercido. Es un cambio de significado del rol del reciclador en la sociedad. Y ahora pasamos a una nueva etapa, porque hace como 15 años que se los viene acompañando. Se pasó de este concepto del negocio sucio al mercado limpio, ¿no? Una sola empresa no va a cambiar el mercado, o cambiás el mercado y ahí cambian empresas, ¿no? Es imposible que una sola empresa cambie el mercado, porque si el mercado sigue operando en términos distintos a los que quiere imponer la empresa, esa empresa se funde. Entonces, de vuelta, y nos metimos bajo el paraguas de la economía circular, ¿no? Es decir, cómo convertimos al reciclador en un protagonista de la economía circular, ¿no? La economía circular es el desecho que deja una industria, se recicla y se convierte en materia prima de otra industria. Ese es el sentido de la economía circular. Entonces, ¿cómo convertimos a actores que justamente son los que reciclan residuos en la sociedad en protagonistas de esa economía circular? De vuelta, le estamos dando un cambio de sentido a el rol del reciclador, ¿no? Un cambio de solución sería hacer más eficiente la cooperativa. Un cambio de sentido es esto, ¿no? ¿Cómo lo convertimos en protagonista de la economía circular? ¿Cómo lo convertimos en un servidor público? Entonces, de vuelta, ¿cómo cambiamos paradigmas para que puedan cambiar los significados de las iniciativas o los servicios públicos o los bienes públicos que se generan en la sociedad? Y otro concepto también que a mí me encanta, que lo construyó D. Hoc, es el fundador de la tarjeta Visa, de la tarjeta de crédito Visa. Se lo contrató en la década del 60, lo contrata una pequeña tarjeta de Estados Unidos, de un banco que tenía como digamos, la mayor parte del mercado de una ciudad de Estados Unidos, y le pidió diseñar un sistema de seguridad, porque con la tecnología existente era estafada la tarjeta, entonces era prácticamente una cosa deficitaria. Y dijo que empieza a estudiar el problema y la conclusión es que era un problema de escala el tema del sistema de seguridad, es decir, diseñar un sistema de seguridad para una tarjeta que tenía buena parte de un mercado, pero de una ciudad, con la tecnología disponible era prácticamente imposible porque era más caro el sistema de seguridad que el rédito que generaba la tarjeta. Entonces, D. Hoc empieza a convencer a ese banco y después a otros bancos para que se unan y armen una tarjeta de crédito internacional, porque era un problema de escala, ¿no? Si lograbas escala podías montar un sistema de seguridad con la tecnología de ese entonces. Entonces empezó todo un proceso para decirle, vos sos dueña de una tarjeta que tiene el 100% del 1% del mercado, ¿por qué no haces al revés? Sé dueño del 1% del 100% del mercado. Entonces, no sos dueño de una tarjeta, no sos dueño del 100% del 1% del mercado. Y la lógica es ser dueño del 1% del 100% del mercado. Entonces, esta tarjeta
cede la propiedad y se empieza a aliar con otros bancos, y ahí se construye la tarjeta Visa. Visa no es dueño, nadie es dueño de la tarjeta Visa. Es un conglomerado de bancos que lanzan y operan la tarjeta. Pero no hay un banco dueño de la tarjeta Visa. Eso lo construye Eddie Hawk, que de hecho es el presidente honorario actual de Visa. Entonces, él cuenta todo este proceso, cómo hizo para convencer a los bancos, y en el devenir de ese proceso se da cuenta que había un montón de cosas que pudo planificar, ¿no? Planificar el orden, pero hubo un montón de cosas que las resolvió a partir de la gestión del caos. Inventa esta palabra, caórdico, que es una mezcla de caos y orden, y que básicamente la mayoría de las organizaciones hoy son caórdicas por la complejidad del contexto, y cuando nos queremos meter a construir un bien público, también es un proceso caórdico. Entonces me parece que está buenísimo este concepto, porque nos cambia de vuelta, ¿no?, el eje de cómo pensar el desarrollo de un bien público. ¿Qué necesitamos para poder manejar una organización caórdica? Básicamente dos cosas: darle marco de certidumbre al caos, ¿no? El caos genera incertidumbre, yo no puedo operar en la incertidumbre. Entonces, para operar una organización caórdica necesito generar marcos de certidumbre, y lo otro es generar una estructura que le dé orden a la creatividad, ¿no? Es decir, somos todos creativos, pero digamos, la autonomía de la creatividad termina generando anarquía. Entonces, ¿cómo generamos estructuras que promuevan un orden creativo? Y esto es una combinación justamente de planificación e intuición, ¿no? Podemos intuir porque conocemos, ¿no? Y a partir de ese conocimiento previo podemos empezar a construir un horizonte que no sabemos exactamente cómo se va a llegar, pero estamos intuyendo que este es el camino. Darnos permiso para poder combinar la planificación con intuición. Entonces, concepto de organizaciones caórdicas me parece que aplica perfectamente a la generación de bienes públicos y a la gestión, sobre todo, de bienes públicos, y el concepto del cambio de significado es lo que nos ayuda a generar bienes públicos que promuevan transformación social. Y el tercer concepto, sacado también de un libro, que se llama El fin del riesgo cero, de estos dos franceses que son expertos en temas de gestión de crisis, tiene que ver con tres categorías que se establecen para empezar a avanzar en el manejo de situaciones yo quiero sacar esto porque no se lo voy a admitir. Tenemos ahí el primer nivel de desestabilización, por así decirlo, sería el accidente, ¿no? Que es algo muy puntual y que se produce dentro de un contexto justamente estabilizado. El segundo nivel de impacto es la crisis, que es un accidente con desestabilización, pero la crisis permite volver al estado inicial. Por eso, cuando se resuelven las crisis volviendo al estado inicial, como por ejemplo fue la crisis financiera del 2008, no hay un cambio, no hay una transformación. La transformación se genera cuando hay ruptura, que es el tercer nivel, ¿no? Es decir, la ruptura te genera un estrés y ya no hay vuelta atrás. La ruptura te obliga a generar un nuevo significado, te obliga a generar un nuevo paradigma. Entonces, el problema, por ejemplo, que vamos a tener con el COVID-19 y la pandemia, es que si la tomamos como crisis, todo esto que se está hablando, nueva normalidad y demás, muy difícilmente se dé, porque se va a tender a volver al estado original. Si encontramos las rupturas dentro de esta crisis que es la pandemia, para generar una nueva normalidad, que va a implicar cambios de paradigmas, porque no vamos a poder volver hacia atrás, me parece que ahí sí tenemos chance de poder generar esta llamada nueva normalidad. Si no, yo creo que vamos a volver a la normalidad existente. Entonces, de vuelta, manejar estas tres categorías para poder encarar los procesos de construcción y transformación de bienes públicos me parece fundamental, ¿no? Entender cuándo hay un accidente, cuándo hay una crisis y cuándo hay rupturas, y poder gestionar esos tres niveles de la manera adecuada, incluso combinada, para orientar estas situaciones
a la transformación y la generación de bienes públicos de calidad. Finalmente, ¿cómo hacemos para sobrevivir a todo lo que vengo diciendo? Básicamente con tres conceptos, ¿no? Uno es el concepto de la paciencia, la transformación social, la generación de bienes públicos no es un suceso, es un proceso, y para sostener procesos necesitamos tener paciencia. Lo segundo, método, construir un método que permita esto, ¿no? Analizar la innovación, poder entender que, por ejemplo, las evaluaciones sobre los procesos son herramientas de gestión necesarias para poder profundizar lo que se hace bien e identificar lo que se hace mal. La sociedad civil, por lo general, le teme mucho a la evaluación porque piensa que va a perderle al donante o puede dañarse su imagen pública. Entonces, cómo aprender de los fracasos y convertirlos en aprendizajes. Todo eso requiere método. Y por último, decíamos recién, ¿no? Esta lógica de intuición basada en la gestión caótica de procesos. Ok, aquí termina este compartir de conceptos. Ahí está el mail para cualquier duda, comentario, insulto, lo que quieran. Y no sé, Isra, ahora cómo seguimos. Sí, Estoy en tus manos. bárbaro. Dale, vamos a compartir algunas preguntas para que tenemos tiempo. Una de las preguntas es, ¿cómo se puede articular el ciudadano para participar del Estado de Derecho, para innovar y transformar la política sin tener una organización? Y hay otra que seguramente puedes contestar en el mismo pack. ¿Por qué crees que quienes están en las ONG no pasan a la política para dar escala a sus acciones? A ver, ahí estoy anotando. Ok, a nivel de ciudadano individual, se puede participar en democracia más allá del voto, porque una forma de participar en la democracia de manera individual es votando, obviamente. Pero hoy hay herramientas que nos permiten ejercer la ciudadanía más allá del voto y sin incorporarnos a ninguna organización social. Como individuos podemos digamos, y podemos ejercer la participación, sobre todo utilizando la tecnología. Por ejemplo, siempre me gusta poner de ejemplo la plataforma change.org. Ahí un individuo a un organismo público y con solo subir la petición, activarla y promoverla en las redes sociales, encuentra adherentes y cuando genera una masa crítica necesaria para que esa petición cobre volumen, en esa petición puede generar algún tipo de impacto. Yo uso bastante Change a nivel individual y desde ahí hemos logrado, por ejemplo, nombrar ciudadano ilustre a el fiscal Campagnoli cuando quería ser destituido, que en realidad lograrlo ciudadano ilustre, sino generar un evento de posicionamiento público en el medio del juicio político que estaba sufriendo digamos, sea más difícil avanzar con ese juicio político, y ese juicio político finalmente se terminó desistiendo. Logramos que antes de que se vaya el gobierno anterior se firmara un decreto para cambiar la órbita de dependencia del programa de protección de testigos contra la corrupción, que hoy depende del Ministerio de Justicia. Bueno, a través de un decreto que después terminó siendo anulado por el actual presidente, pero el anterior gobierno pasaba el programa de protección de testigos de corrupción al ámbito de la justicia, lo que es más lógico que quede en manos del Poder Ejecutivo, porque a los que vos estás denunciando, digamos, están adentro del Poder Ejecutivo, o muchos están adentro del Poder Ejecutivo, entonces te está cuidando meter un lobo en un gallinero. Entonces, se pueden impulsar distintas iniciativas a nivel individual utilizando la tecnología y con muy poquito tiempo, con muy poca, digamos, dedicación de tiempo. Así que hay varios mecanismos para poder hacer la ciudadanía de manera individual cuando no te identificás con ningún espacio colectivo. Igualmente, a mí me parece que la forma es incorporarse a espacios colectivos, porque además hay para todos los gustos, digamos, ¿no? Es decir, y lo otro, ¿por qué
hay varios de organizaciones sociales que se volcaron a la política, que tal vez no conocen, venían o provenían de organizaciones sociales, pero hay muchísimos. De hecho, en el gobierno anterior había un montonazo de gente, Marcos Peña, por ejemplo, para mencionar roles importantes, digo, ¿no? O la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue directora ejecutiva del Grupo Sofía. Marcos Peña fue, cuando yo dirigía Poder Ciudadano, Marcos Peña era voluntario de Poder Ciudadano. Entonces, el intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, proviene de una organización social. Hay muchísima gente surgida de organizaciones sociales que están en la política. Ahora, lo que sí es cierto es que la sociedad civil como espacio no tiene ninguna estrategia para poder acompañar a esos líderes sociales. Entonces, que se meten o a disputar poder en elecciones o a cargos nombrados dentro del Estado, ¿no? Entonces, la sociedad civil no tiene ninguna estrategia para poder acompañar a esos, a esos referentes sociales, y a mí me parece que hay una pérdida de oportunidad, porque dentro del sistema es muy difícil convertir un cargo en un espacio de poder, ¿no? El gran desafío, cargos te ofrecen cada... yo cuando estaba en Poder Ciudadano, me venían a buscar, no por ser yo, sino por cómo le aportaba o le servía ese rol público que tenía en ese momento a una lista. Ahora, lo que yo siempre me preguntaba era, bueno, ok, el cargo te lo regalo, no tiene ningún impacto en el cargo. ¿Cómo convertís un cargo en un espacio de poder, de transformación? Y la sociedad civil ahí no te acompaña ni en cómo haces para equilibrar la simetría que hay en caso de disputa política entre alguien que viene del aparato político con alguien que viene de una ONG en una disputa electoral. Hay una simetría terrible. Ahí la sociedad civil no tiene ninguna estrategia para poder nivelar esa simetría. Y lo otro es cómo ayudás a un funcionario público, te expulsan o te corren, ¿no? Es decir, o te neutralizan. Entonces, por eso parece que el que proviene de la sociedad civil, cuando entra al aparato institucional, termina diluyéndose. Pero a mí me parece que justamente la forma que deberíamos pensar es cómo construimos un espacio que acompañe a los líderes sociales a la disputa de poder para achicar asimetrías y para convertir los cargos públicos en espacios de poder. Bien, Carlos, la última pregunta por el tiempo, que quedó desde el principio y lo vuelven a repetir allí, que me parece importante que la puedas abordar y amplificar, que es la fórmula que armaste con respecto a la corrupción. Si puedes ampliarla y repetirla. Sí, sí. Es una fórmula creada por Robert Klitgar, que es un experto en sistemas de transparencia. La fórmula es C de corrupción, ¿no? Agreguémosle corrupción estructural, porque responde a la corrupción estructural, no a un hecho aislado de corrupción. Entonces, CE, si quieren, corrupción estructural igual a M de monopolio más D de dedo de nacionalidad menos T de transparencia. Esto implica, ¿cuándo se generan condiciones de corrupción estructural? Cuando hay monopolio de poder, es decir, cuando el sistema de división de poderes no funciona, bueno, todo lo que vemos en la mayoría de los países latinoamericanos, tenemos discrecionalidad de los recursos públicos, cuando yo decido discrecionalmente cómo utilizar un recurso público, y cuando resto herramientas de transparencia. Por ejemplo, Argentina tardó 33 años en dictar la ley de acceso a la información pública. Bueno, ahí estoy restando, ¿no? Ahí estoy restando la T. No le estoy dando herramientas a la ciudadanía para proteger su derecho de reclamo de información pública al Estado, entonces estoy negando transparencia, estoy generando un Estado que opera en la oscuridad. Entonces, la fórmula de corrupción estructural tiene que ver básicamente con eso, monopolio del poder más discrecionalidad en la administración, más transparencia en cuanto a negar herramientas de control y participación. Bien.
Carlos, si podrías poner nuevamente la cámara, así te puedes despedir y aquí el público pide tu imagen. Así que bueno, la imagen es todo, dice. La imagen es todo. Bueno, queremos agradecerte, Carlos, como siempre, tu generosidad con el conocimiento y hacer del conocimiento un bien accesible a todos. Bueno, de parte de la comunidad empresaria, de la cantidad de gente que hemos podido abordar en esto, que prácticamente solamente hemos llegado a más de 500 personas y a miles a través de los otros canales. Queremos agradecerle también a todos los participantes la deferencia que tuvieron de acceder a esto que fue puntualmente un desafío de cómo hoy los empresarios, la comunidad empresaria está trabajando fuertemente en esta transformación hacia la ciudadanía empresaria, los entramados y a la generación de bienes públicos de calidad. Bueno, creemos que lo más importante es que vos cierres esta experiencia, Carlos, y con lo que tú consideres, que vos que conocés a la comunidad empresaria y a toda la gente, que lo que quieras compartir con nosotros, para cerrar. No, me parece la mejor manera es poner paradigmáticos, y a mí me parece que comunidad empresaria, en el sentido de la generación de bien público, es sin duda un espacio paradigmático, y me acuerdo cuando fuimos construyendo en qué bien público podía apoyarse comunidad empresaria para desarrollar el concepto y demás, y fue súper interesante la experiencia. Partimos de un bien privado, que eran las agendas de contacto de cada uno de los miembros de comunidad empresaria, que tienen una agenda de contactos muy vasta, y convertir esa agenda de contactos en un bien público para organizaciones que no tienen entramado social o no tienen acceso a la diversidad, que por ahí tiene una agenda de los miembros de comunidad empresaria, y eso se fue construyendo como un proceso bien interesante dentro de comunidad empresaria, y entiendo que hoy, digamos, uno de los programas es justamente eso, cómo se ayuda desde ese capital social que tiene comunidad empresaria a organizaciones que requieren más diversidad en su capital social, a partir de poner esas agendas personales, convertirlas en bienes públicos, en el sentido de que tienen un acceso igualitario a esos contactos que pueden colaborar con el desarrollo de esas organizaciones y optimizar su impacto. Así que ese es un primer ejemplo, y les súper agradezco que hayan abierto este tipo de espacios y que me hayan invitado para conocer estos aprendizajes que en definitiva van surgiendo del recorrido en el propio hacer. Y el segundo ejemplo me parece que es el de Sandra, porque yo siempre digo que es muy fácil hacer lo que hacemos cuando tenemos la perspectiva y digamos, y si se quiere, la distancia emocional que usamos. Nos permite, obviamente, conceptualizar y operar desde una distancia, digamos, que me parece que nos pone en un rol de un involucramiento no emocional. Pero cuando uno ha sido víctima, porque en definitiva, como madre es víctima, de un hecho, y poder mantener esa distancia para que la emocionalidad negativa de ser víctima, de esas ganas de vengarte, de quedar resentida, de lo que sea, la puedas procesar para lograr esa distancia y correrte de ese rol de víctima y poder convertirte en un dirigente, en un referente, y que toma esa desgracia y la convierte en una agenda positiva y constructiva. Eso me parece que es mucho, o que es muy valorable, y que es muy difícil. Necesitas muchísimo equilibrio para correrte del rol de víctima y ponerte en un rol de referente social impulsando una causa colectiva, ¿no? Es decir, para uno es fácil, yo siempre digo eso, ¿no? Es decir, y no todas las víctimas tienen esa madurez. En ese sentido, ejemplos como el de Sandra son súper bienvenidos porque justamente tienen una legitimidad distinta, y lograr procesar esa emocionalidad
y convertirla en hechos bien concreta, te da una garantía de calidad humana que, digamos, que muchas veces quienes no vivimos esos procesos nos cuesta llegar a ese nivel y a ese estándar. Así que me parece que comunidad empresaria como espacio y el caso de Sandra más a título personal, así que mil gracias por el espacio que abrieron Irra y todo el equipo de comunidad empresaria, y obviamente hay varios amigos. Bueno, muchas gracias, Carlos, como siempre. Esto no va a ser la última vez. Allí la gente pide que podamos seguir teniendo esta experiencia de abrir, como decías vos, la agenda y los conocimientos de cómo se está formando la nueva sector empresarial en esto de poder acercarnos a la sociedad de una manera propositiva y poder entramarnos con la sociedad de una manera efectiva. A todos nuevamente gracias. La idea es que si podemos abrir los micrófonos todos y con una sola palabra, ¿qué significó el encuentro de hoy o el programa? Lo vamos diciendo así en forma desordenada, caóticamente. Así que abrimos maravilloso. Los micrófonos, decir. Inspirador. Gracias. Gracias, muy bueno. Muchas gracias. Excelente. Ganas de aprender más. Gracias. Muy iluminador. Gracias. Inspirador. Muy educativo. Muy bueno. Que haya otra, Israel, que haya otra. Bueno. Que haya varios más. Sí, muy interesante. Muy inspirador. Irra, quiero más. Muchísimas gracias. Muy Que repita. Claro, gracias. Bueno, gracias.